Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos y en realidad a Ariel lo habíamos convocado, cosa que mantenemos, para hablar del 7D y del 8N. Pero justamente hablando del 7D, Ariel, mientras tomábamos un cafecito antes de empezar el programa, nos comentabas que estuviste en el epicentro de lo que es el ataque y lo que simboliza también el 7D. Estuviste en Venezuela en las elecciones tan denostadas, tan criticadas, con tanta manipulación mediática. Contanos como testigo presencial. El eje lo marcaste vos recién, tanta manipulación mediática, tanto adentro de Venezuela cuanto afuera, en el exterior. Recordemos que a las 5 de la tarde, hora venezolana, cuando faltaban todavía cerrar muchas escuelas, tengamos en cuenta que los venezolanos salieron aluvionalmente a votar. Como ellos no tienen un sistema de voto obligatorio, entonces se espera una porción del electorado. Esta vez han superado el 80%. Digamos, tienen el promedio de la Argentina, donde el voto es obligatorio. Así que hubo mesas que no cerraron hasta las 10 de la noche. Sin embargo, a las 5 de la tarde, el diario El País de España decía que había ganado Capriles. Imagínate hacia adentro. Aunque esto haya sido ilegal, había cifras permanentemente rondando. Era toda una campaña de desmoralización. Más allá de lo que significaba hacer una campaña electoral en los días anteriores, cuando no funcionaba la veda, para dar la idea de triunfo, porque parece que hay un concepto que tienen los sociólogos de que nadie quiere votar a perdedor, entonces todos se dicen ganadores, es parte de la campaña. Pero durante ese día se arrojaban cifras falsas para ir preparando un escenario que era el que ellos iban a denunciar en el momento en que se cerraran las urnas, que era el de un fraude electoral, un fraude desde todo punto de vista imposible, sin embargo ellos lo iban a gritar desde el primer momento. Lejos de haber logrado esto, durante las últimas horas, los siempre postergados de la sociedad venezolana sintieron que les estaban haciendo un llamado personal, que no podían regalar la revolución. Y hubo 1,5 millones de votos como diferencia entre Hugo Chávez y Capriles Radonsky, lo que significó un triunfo demoledor. Y hablo de demoledor porque ha sido moralmente demoledor para la derecha venezolana, que quedó sin posibilidad de respuesta, me refiero a la derecha política, porque la derecha mediática enseguida empezó a reclamarle a Capriles por qué había reconocido el triunfo de Chávez en modo tan temprano. Capriles, que es un político, o se está recibiendo de político, hasta ahora había sido un administrador, de político realmente tiene muy poco. Yo lo comparo mucho con Mauricio Macri y todavía sigue perdiendo. Capriles había anunciado enseguida el reconocimiento del triunfo de Chávez. Se ve que su propósito es tratar de ser el político que caiga bien en la clase media, en los sectores críticos. Y no tan refractario al sector popular que lo apoya a Chávez. Aunque le resulta difícil, ¿no es cierto? Porque permanentemente tiene que reconstruir su discurso. Él apela permanentemente al insulto y luego dice, a mí nunca me habrán visto, nunca me habrán escuchado insultando, y es un tipo que apela a eso permanentemente. Lo que también se ha desatado, también con esta decisión de Capriles, que a mí me parece que ha sido la decisión más sensata que tuvo como para permanecer en la disputa política, porque enseguida la derecha, que recordemos que la mesa de unidad que se inauguró para enfrentar a Chávez es el rejunte de toda la derecha venezolana. Tipos que solamente aman sus riquezas, sus intereses, gente que odia a su vecino, y entre ellos también se odian. Así que enseguida hubo los que se quedaron con ganas de salir a gritar que hubo fraude, los que se quedaron con ganas de salir a producir desmanes en la calle, y salieron a hacerlo. Y hubo piquetes, cortes de calle en los sectores más ricos de Caracas, molestando a sus propios congéneres o sí. a sus propios cómplices de clase, y no hubo represión. Hubo una observación por parte de las fuerzas de seguridad,
de que eso estaba limitado, quema de neumáticos y demás, y en 2 días se apagó por su propio fuego. Sin embargo, la prensa siguió alentando la idea del fraude. Incluso intentó colarlo en la cadena CNN, que ella misma lo había refutado por la experiencia de sus propios periodistas. Fíjate que, visto desde acá, y vos con una visión privilegiada desde la propia Venezuela, hubo un intento previo en lo mediático de demostrar que si se caía Venezuela, se caía el UNASUR. Quizá por una visión materialista. Venezuela tiene petróleo, saquémosle el petróleo. Bueno, digo, se debilita esta concepción de estos populismos, entre comillas, ¿no? Es decir, me sorprendió Chávez cuando, tras su importantísimo nuevo triunfo, sale a convocar la misma unidad nacional que hace pocos días acaba de convocar también nuestra presidenta. Es decir, es como que viene un tiempo de consolidación, me parece a mí, de los cambios que se van profundizando y de invitar a incorporarse a los sectores que todavía son refractarios. Estos cambios, porque no los entienden o les producen celos, yo qué sé. ¿Cómo viste esto de Chávez? Incluso hay sectores, tenemos que reconocerlo, que acceden a un nivel de consumo que nunca tuvieron y piensan que es resultado de su propio esfuerzo y son refractarios a que más miembros de la población accedan a esos derechos. Sobre todo esos sectores que acceden a la clase media, que no conocían más que como un espejo en el cual se querían mirar, y lo que repudian es que hay sectores que todavía no logran levantarse y que reciben subsidios, ayuda social y demás. Pero sí es cierto que en el llamado que está haciendo Hugo Chávez hay un llamado para contemplar las necesidades de la clase media, más parecido al modelo argentino, que ha sido así. La Argentina se levantó de su crisis primero subsidiando a la clase media, lo que la clase media luego no pudo interpretar, pero primero fue la principal beneficiaria de eso. Pero otro de los puntos que vos señalabas inteligentemente es esta idea de que se estaba jugando el futuro de UNASUR y de Mercosur en las elecciones de Venezuela. Por lo menos se estaba jugando el futuro de la permanencia de Venezuela en estos organismos, eso no hay ninguna duda. Pero fundamentalmente lo que hay detrás es que quieren instalar la idea de lo endeble que son estas organizaciones o esta unidad regional, y sobre todo que no les interesa, que quieren tirarla abajo. Y para eso van a hacer todo lo posible. Ellos no están simplemente diciendo corre riesgo la UNASUR, corre riesgo CELAC, corre riesgo Mercosur. Están diciendo tenemos el plan de terminar con este tipo de experiencias. Y entonces la lectura que hacemos desde más arriba, cuando estamos a pocos días de las elecciones de Venezuela, es que si en Venezuela se estaba gestando la denuncia falsa de un fraude, si se estaba gestando la inestabilidad social, la provocación, los desmanes, ¿qué iba a hacer UNASUR en ese caso? Iba a salir a responder automáticamente, instantáneamente, como había ocurrido con la masacre de Pando y Beni en Bolivia, como había ocurrido con el intento de golpe y de magnicidio en Ecuador con Correa, sí. Y como ocurrió con diferimiento con el caso de Honduras. Es sospechoso que en esos días 2 fuerzas de seguridad argentinas se levantaran, calcando el modelo ecuatoriano, con la salvedad de que Cristina no estaba en el país, estaba en Perú, pero estaban calcando el modelo de simular un reclamo sindical. Con la excusa sindical o salarial, claro. Para producir zozobra, acompañado por una prensa que también constantemente está incluyendo elementos para desanimar a la sociedad. Y después vamos a hablar de convocar a una movilización decididamente destituyente. Fíjate la oportunidad y el lugar, la oportunidad y la ubicuidad de esta rebelión de las fuerzas de seguridad. Un país que es el que reacciona con mayor velocidad ante las amenazas de la democracia.
Vos fíjate que... Y a 4 días de las elecciones de Venezuela. Sí, a 4 días de las elecciones de Venezuela. Luego sigue con el embargo de la fragata, emblema insignia de la Argentina, que no de casualidad ocurre con un hecho confuso protagonizado por las fuerzas, por la Armada Argentina. En este caso, sí. El mismo poder imperial de los británicos agazapado para dar golpes de efecto. Yo creo que hay una desesperación de la decadencia del poder central, de los países centrales, y porque lo que está en juego, ¿qué es lo que tenemos que entender los sudamericanos? Es el alimento del mundo. Es decir, nosotros jamás, con el peronismo le hemos regalado, le hemos dado de comer a los pueblos hambriados por la guerra, jamás nos negamos a coparticipar de lo que los pueblos de la humanidad necesitan. Lo que no queremos es que nos roben todo. Digo, a ver, hay algo que se puede, lo decía el otro día la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno, si le falta petróleo, puede usar menos calefacción, menos el auto, bueno, racionalizar. Lo que no puedes hacer es dejar de comer. Y Perón lo anticipaba. Cuando necesiten alimentos van a venir por ellos. Esta unidad, maravillosa unidad que se está, con muchas dificultades sin duda, sí, claro, pero gestando en esta América, es la garantía del resguardo, de la protección de lo que es común a todos nuestros pueblos y que vamos a compartir con el resto de la humanidad. Y hay un Chávez que a mí también me llama la atención, que lo veo en una etapa de maduración. Hay un Chávez enfermo, hay un Chávez que sabe que tiene cáncer y que la está peleando. ¿Cómo lo ves ese Chávez vos? Chávez es un líder como seguramente no hay par en nuestro continente. Chávez es el hombre del destino de la Latinoamérica del siglo XXI. Le tocó a Perón ser aquel que trazó en el siglo XX cuál iba a ser el derrotero que conviniese a nuestros pueblos en esa matriz que también habían señalado Miranda, Bolívar, San Martín, Artigas. Chávez hoy sabe que no es solamente él el que está jugándose la vida. En Venezuela, Chávez no tiene repuesto. Chávez no tiene reemplazo. No tiene reemplazo no porque él no haya querido formar cuadros. No tiene reemplazo porque Chávez es un fenómeno que está más allá de la conciencia de la sociedad venezolana. Yeah. Venezuela ha sabido parir un Chávez como supo parir un Miranda o un Bolívar. Pero hay uno solo. Chávez está consciente de eso y esta nueva etapa la emprende a sabiendas de que está peleando además contra el cáncer. En una pelea heroica en la cual nosotros lo vemos como no hemos visto a ningún otro convaleciente de esa enfermedad. Enfrentando la pelea y regresando inmediatamente a su país, gobernando por teléfono si es necesario o vía satélite, regresando siempre y en constante comunicación con su pueblo. Chávez no se dio el lujo de quedarse descansando. Chávez estaba inflado por la quimioterapia, pelado, y estaba enfrentando la requisitoria popular o incluso el apoyo popular. Él estuvo presente en cada lugar que le daba ese aliento. Ahora Chávez tiene la responsabilidad de un nuevo mandato. Son 6 años hasta el 2019. Chávez, como ningún otro candidato, ni antes para la interna de la derecha, ni luego para esta contienda electoral, presentó un concreto programa de gobierno. Promesas electorales clarísimas. Por ejemplo, la más ambiciosa que se me ocurre, que es que en el 2019 no va a haber déficit habitacional. Esto quiere decir, todos los venezolanos van a tener su casa. Hoy el déficit está por encima del 50% y él lo va a liquidar en 6 años. Está haciendo casi 1 millón de viviendas. Ahora se están construyendo casi 1 millón de viviendas. Esto significa encarar los problemas hasta el fondo. Y elige también para esta etapa ampliar los horizontes de la participación popular, debatir elementos de reciprocidad y también de revocatoria, si es necesario, organizaciones de control popular de la gestión, porque si hay un lugar, los hombres somos falibles, lo decía la misma Evita Perón, sabía que los hombres en los lugares de responsabilidad están sujetos a tentaciones permanentes. Hay que hacer que el pueblo vigile, como está en el escudo justicialista, el ojo del pueblo vigilando la gestión. Si los hombres somos buenos, diría el general, si nos controlan somos mejores. Vamos al próximo bloque y seguimos hablando de
Chávez, de Venezuela y del 7D, que significa tanto para nosotros. Ariel, estamos hablando de Venezuela, de este hermoso compromiso de acabar con el déficit habitacional que formula Chávez. Y los argentinos tenemos que comprender, ahí me esté un pie para hablar de lo que es el aparato del relato de los que nos vienen relatando las mentiras durante tanto tiempo, que se enojan cuando se relata la verdad y a eso lo llaman relato, ¿no? Un dato. Un amigo, Gerardo Gentile, acaba de presentar un estudio hecho en la OIS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, donde acredita, es un economista, que lo que nos costó el saqueo de la CFJ para Argentina fue el déficit habitacional argentino. 100.000 millones de dólares con lo que hubiéramos acabado con los 2.800.000 viviendas que nos faltan. A ver, ¿por qué digo esto? Porque es posible hacer esto que Chávez promete, pero no es posible si los dueños de los diarios y los dueños de los multimedios son a su vez dueños de los negocios concentrados que saquean a la Argentina. Y bueno, te meto en el 7D. Digo, ¿qué significa? Porque, ¿qué significa políticamente para el ciudadano argentino esta fecha límite? Que yo creo que Cristina se ha jugado a fondo en poner un límite a riesgo y está jugando todo, ¿verdad? Porque dijo, esa es la fecha límite. ¿Qué significa? ¿Cómo lo ves? Primero, está cargado de un peso simbólico enorme. Es el último de los monopolios que se resiste hasta el último momento a abandonar el poder que construyó gracias a la dictadura y a las concesiones que se han dado durante el gobierno menemista. No olvidemos que para que ellos lograran concentrar esta enorme cantidad de medios en su poder, hizo falta apenas un puñado de reformas a la ley que tuvo la dictadura. La ley de la dictadura marcaba una matriz que era una matriz monopólica, que en ese momento estaba en manos del Estado fascista, pero que después iba a ser atendida por sus propios dueños, porque el Estado fascista estaba al servicio de un proyecto económico y un proyecto imperial. El 7 de diciembre ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Lo que tiene que ver para la sensibilidad popular es estar atentos a que un grupo de privilegio no siga imponiendo sus privilegios, no esté por encima de la ley. Porque si no sería una señal horrible, porque ellos que desde sus pantallas y desde sus medios hablan de la impunidad de los delincuentes, están promoviendo la impunidad de los que nos roban de distinta manera, que los que nos roban incluso la historia cuando la están relatando cotidianamente. Tengo muchísima confianza en lo que Cristina vaya a decidir, cuál es la estrategia de Cristina. Lo que lamento es que el poder de este monopolio y de la corporación que lo acompaña sea tan grande que Cristina no haya podido compartir eso con nosotros, como había ocurrido en su momento para sancionar la ley de medios. Nosotros fuimos impulsores, militantes, trabajadores de esa ley y tuvimos en Cristina a nuestra líder y nuestra cómplice, nuestra hermana, que nos estaba escuchando, que nos alentaba, que nos decía, quédense tranquilos, yo estoy aquí en el gobierno por el mandato de ustedes sosteniendo estas reivindicaciones que ustedes están haciendo. Después de eso, Cristina necesitó cada vez tomar siempre decisiones por sorpresa para el monopolio, para que no fueran limadas desde el momento en que empezaran a aparecer. Por eso el monopolio, ante esta incertidumbre que tiene de no saber cuáles van a ser las medidas, siempre está adelantándose con algo. Aparecen falsos proyectos de leyes que no aparecerán, aparecen falsos memorándums, aparecen incluso, ponen en juego a políticos con determinado prestigio y credibilidad a que salgan a denunciar o a presentar, a mí me llegó esto, y lo que luego se trata no es, pero ni cercano a eso. Ellos recurren permanentemente a la mentira y nosotros necesitamos estar construyendo verdad. Lamentablemente, tenemos que estar confiando más que nunca en la capacidad de liderazgo de Cristina. Mi impulso hubiera sido, probablemente por la característica de militancia, haber tenido siempre caliente la militancia por la ley de medios. Nos hemos quedado esperando en esta confianza
y estamos alertas a cualquier señal que Cristina nos mande, porque en esto se nos va precisamente, se nos va la vida, porque se nos va la historia, se nos va la comprensión de la realidad, se nos va el estado de ánimo de la sociedad, y así está vinculado con el 8 de noviembre. Porque previendo que necesariamente deberán asumir la ley el 7 de diciembre, lo que generarán es descontento social. Y tratarán de simular, con todo el poder que tienen, económico, mediático, el poder de persuasión, y si hay que comprar algo también lo van a hacer, llenar las calles de protesta. Quedó demostrado hace 10 días, cuando Caracas estuvo poblada por casi 1 millón de personas que fueron a acompañar a Capriles Radonsky, y luego, cuando Chávez cerró también su campaña, la manifestación colmaba por entero las 7 avenidas principales de Caracas, que no solamente se expiden los que están en la calle. Allí tienen otro paradigma: a la movilización de la protesta, la movilización de la propuesta. Aquí no necesitamos llegar a eso porque no vamos a entrar en provocaciones. La distancia que ha tenido Cristina del segundo contendiente es de 38 puntos, es demoledora. No hay posibilidad de que la oposición pretenda poner en las calles toda la cantidad de ciudadanos que no hayan votado por Cristina. Seguimos siendo la expresión de la mayoría popular. No va a haber que asustarse, es una maniobra que están montando los medios y que están montando los laboratorios del imperialismo para crear zozobra, para crear malestar, para crear la sensación de ingobernabilidad. Sin embargo, cada una de estas crisis que han ido recrudeciendo en los últimos días han sido felizmente resueltas, aún cuando no aparecen en los medios. El 8N va a ser una toma de temperatura que vamos a tomar. Vamos a verlos a todos juntos y vamos a ver de qué son capaces. Hasta ahora no han sido capaces más que de insultar, al punto de avergonzar a sus propios medios, que no eran capaces de exponer las consignas en el aire. Nosotros tenemos la tranquilidad que nos van a volver a dar las urnas en el año 2013, cuando tengamos que reforzar este proyecto en parlamentaria. Pues es que yo muchas veces me pregunté en mi ya larga militancia, ¿cómo, me lo preguntaba a mí mismo, hubiera yo vivido a una Evita con esa personalidad avasallante, ese fuego? Y creo que la hubiera vivido bien. Pero entonces después trasladé esta pregunta a muchos de mis amigos que militaban en el mismo espacio del peronismo, y empecé a darme cuenta, salvando las distancias, sin querer hacer ninguna comparación, que no se la hubieran bancado. Porque hubiera sido insoportable Evita. Porque todo lo que le dicen a Cristina Fernández de Kirchner, a Evita se lo hubiera multiplicado por 100. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más fácil hablar de la historia que afrontar el presente. Siempre cuento que de muy joven mi primer trabajo fue en un banco. Yo trabajaba en el Banco de Galicia. Y lo peor que me pasaba era advertir que mis compañeros bancarios como yo se sentían banqueros. El único banquero era Casani. El único banquero era Casani. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay sectores medios que anidan un odio, una revancha y un rencor porque no admiten que otros sectores accedan a derechos. Es el discurso de este republicano candidato en Estados Unidos. Un desprecio total a la necesidad de los que menos tienen. Y no porque les falte ni porque les quiten. Sencillamente es un odio cultural. Es una superioridad construida en base a la descalificación de los demás. Esto es lo único preocupante del 7N. Yo escuché a algún periodista en uno de esos medios que uno ve por allí, preguntando respecto de Chávez si no era mejor que se muriera antes de las elecciones. Yo creo que el magnicidio es parte de la elaboración perversa de quienes no admiten la liberación de los pueblos. Porque Cristina, en definitiva, es nuestra presidenta. Pero lo que estamos discutiendo es la suerte de un pueblo, no de Cristina Fernández de Kirchner. Que Cristina Fernández de Kirchner durará lo que tenga que durar en el poder. Pero estamos discutiendo algo mucho más de fondo. Y de ahí viene el tema límite del 7D, porque vos sos un hombre de los medios. Y uno que ha leído en esta Argentina
usurpada por golpes de Estado. Yo nací en el 50, de modo que desde el 55 en adelante con todo, vi pasar un montón de cosas, y lector de diarios entre líneas, digo, realmente la mentira, la manipulación y el sometimiento a que los medios de comunicación han venido sometiendo al pueblo argentino y justificando la depredación de los recursos naturales, llega a casos como el que de Mera Figueroa presentó hace poco, cuando los fondos buitres quieren ofrecer un canje, un argentino vergonzosamente le viene a ofrecer a la Argentina un canje que por 2.000 millones de dólares liberan la fragata Libertad y encima le prestan 2.000 millones de dólares más a YPF. Estos argentinos existen, estamos discutiendo estas cosas. No estamos discutiendo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que a alguien le puede gustar más o menos. Estamos discutiendo en el 7D tampoco la suerte de Clarín, sino lo que representa el autoritarismo comunicacional para el sometimiento de los pueblos. De tal manera, es tan central lo que estás marcando que todos los argumentos de forma que exponen respecto de la simpatía que pudiera tener Cristina o sus funcionarios no tienen ningún sustento. Hemos tenido en nuestra historia verdaderos antipáticos en la política argentina que tenían, sin embargo, mucha simpatía en la opinión pública. Incluso, aunque no los votaran, pero sí que decían, sí, esto es lo que necesitamos. Yo recuerdo a Taqui diciendo que iba a hacer mierda a los evasores y estaban todos enamorados de Taqui, que era un profundo neoliberal. Hasta los evasores. Pero sí, tal cual. Porque ellos sabían que de ellos no estaba hablando. Claro. Porque sí, ellos eran los socios del modelo que estaba imperando en ese momento. O el mismo, que era bastante viejo cabrón, Jaroslavski, era un tipo... O Alfonsín, cuando se enojaba con la prensa, nos ha llamado cagatintas. Eran gente con muchísima vehemencia, ninguna simpatía. Y si lo comparamos con Cristina, que es una mujer dulce al hablar, que habla como una maestra, que explica, digamos, no está pasando por ahí el tema de las formas. Ellos aducen eso para provocar no solamente efecto político, sino un efecto social. Es lo que... Insisto en lo que te decía hace un rato, buscan desmoralizarnos, buscan entristecernos, buscan distraernos, buscan cualquier tipo de pretexto y siempre lo que te están reclamando es una tontería respecto de lo que es el fondo, que hay un modelo que está por primera vez después de tantos años, está retornando moderadamente, porque además esto está ocurriendo así, porque somos conscientes del momento histórico que nos está circundando, moderadamente estamos retornando a un modelo de país. Aquel que en algún momento tuvo idea de nación para la Revolución de 1810 y que en otro momento tuvo idea de pueblo en 1945. Pues es que hace poquito, con motivo de otro aniversario, el 17 de octubre, reflexionaba respecto de que hay un paralelismo entre Néstor Kirchner y Perón. Perón, desde la Dirección de Trabajo, modelizó el proyecto de la justicia social que el pueblo hizo propio, lo hizo proyecto un 17 de octubre. Néstor Kirchner en el 2003 empezó a modelizar desde el gobierno con una minoría de votos, porque tenía 20 y pico % de los votos, un modelo de país pueblocéntrico que, abandonando el de mercado del que estábamos empezando a salir, y que a mi modo de ver el pueblo hizo propio cuando eligió en el 2011 a Cristina Fernández de Kirchner. Empieza a ser un proyecto. Y la gran virtud de ambas etapas es que en el 45 estábamos en la etapa de la posguerra, era un momento para la posibilidad de estas bisagras de la historia para cambiar el rumbo. Y hoy estamos en la senectud, en la vejez, en el decaimiento de los países centrales y fundamentalmente los europeos. Está a la vista, estamos frente a una oportunidad. Creo que nos quieren negar esta oportunidad. Y te dejo el cierre, Ariel, para que hablemos con esperanza de qué aspirás y crees que va a ocurrir realmente. Yo no tengo dudas. Si hay algo que yo tengo es esperanza y confianza en lo que es capaz de construir el pueblo argentino. Hemos sobrevivido a cosas demasiado fuertes. Hemos tenido una nación gloriosa en el momento de independizarse, que se ha atrevido a construir un Estado que la representara, una nación que supo reconocer un liderazgo para
imponer su idea de pueblo en 1945, que ha soportado bombardeos, fusilamientos, proscripción, que nos han amordazado, tapado la boca, que nos han robado una generación, que nos han torturado, exiliado, maltratado de modos que solamente se podrían comparar si sumáramos a los imperios más perversos de la historia, a la Inquisición, al nazismo. Eso es lo que hemos padecido como pueblo argentino. Y cuando ellos creían que ya habían liquidado la posibilidad política y hasta la militancia, el pueblo supo resucitar. Y en su momento, después de que ya se habían arrasado las últimas esperanzas del pueblo argentino, que salió a las calles a reclamar que se fueran todos, por favor, porque una clase política les había robado hasta las esperanzas, depositó sus últimas confianzas otra vez en el último movimiento popular que quedaba en pie, que era el peronismo, y hoy está satisfaciendo de a poquito. Nosotros tenemos un pueblo agradecido y un movimiento político que sigue demostrando que es inmortal. Pasarán las identidades, pero la argentinidad va a seguir viva, y de esto estamos en condiciones óptimas para salir por el contexto latinoamericano que ya nos había anunciado Perón en esos 8 meses, esos 8 últimos meses de vida que tuvo al regresar a la Argentina, y que tanta culpa de tantas cosas en las que él no tuvo que ver le arrojan. Bueno, él adelantó estos tiempos y los estamos viviendo. Ariel, gracias. Y este programa tiene sentido, se llama Pensándonos a nosotros mismos, porque partimos de sentirnos a nosotros mismos. Gracias por transmitirnos este sentimiento y esta confianza para seguir pensando en la Argentina de todos los días. Hasta la próxima.